Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien amigos, gracias por continuar con mi servidor. Entramos en esta sección, en este tiempo, en esta reflexión, como les digo, que compartimos con ustedes cada mañana, y que luego con mucho gusto, con mucha humildad también, digo, con mucho respeto a ustedes, comparto esta opinión. Del otro lado usted podrá tiene la suya, tiene derecho a su opinión, y pues deseo que lo que comparto con usted pueda ser de utilidad para su vida. Ese es el espíritu de lo que hacemos, y bueno, pues iniciamos. Así dice así. La referencia que tiene hoy está basada en Mateo, capítulo 20, del versículo 17 al 34, hoy jueves 25. El servicio y la aflicción, así se titula el tema de hoy. Dice: Jesús, yendo ya en camino a Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Jesús está diciéndoles: ahora sí que voy a entregarme prácticamente. Y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él. Lo golpearán y lo crucificarán, pero el tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Dice, continúa la lectura, dice así: Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: manda en tu reino que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: podemos. Vaya, ellos no entendían que el ministerio que el Señor Jesús, o el paso que el Señor Jesús estaba dando en su ministerio en ese momento, o que iba a dar. Si ustedes supieran a lo que voy, no me estarían pidiendo acaso permiso para estar al lado mío, dice. Ellos pensaron: podemos, pero no afirmaban: no, sí podemos. No sabían en lo que estaban diciendo, dice, porque Jesús les contesta aquí. Les dice: Jesús les respondió: ustedes beberán ese trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos a quienes mi Padre lo ha para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Dice: pero Jesús les llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Los otros se molestaron porque dijeron: bueno, estos ya se adelantaron y quieren estar uno al lado del maestro, pegaditos. Porque pues digamos como un indicador de cercanía, de intimidad mucho mayor que de los otros. De ahí la molestia de los otros. Pero el Señor Jesús le dice: aquí se están equivocando. El que quiera estar al lado mío tiene que servir más que aquellos que no está al lado mío. Así que si quieres estar a mi lado vas a tener que servir más que los otros. Continúa la lectura, dice, bueno, voy a repetir, se dice: pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande debe servir a los demás. El que entre ustedes quiere ser el primero debe ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Al salir ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros.
La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más todavía: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: Señor, que recobremos la vista. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Fíjense nada más, la gente los reprimía. Es eso que sucede cuando a veces escucha uno a alguien: oye, ya cállate, ¿no? Y ahí viene el maestro, guarden silencio. Y el Señor Jesús ve esa escena y él dice, como movido a compasión, se sensibilizó. Aquí usan esa palabra, movido a compasión. Dicen, Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos y les dio la vista. Jesús vino a servir. El Señor no buscó ser enaltecido ni una vez, sino todo lo contrario. Vino a ser sacrificado para redimir a la humanidad. Mostró el mejor ejemplo de servicio con su muerte en la cruz. Antes de ir a Jerusalén, Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección, que se darían en un futuro muy cercano, para que en momentos de tribulación y angustia, para que en momentos de tribulación y angustia sus discípulos no cayeran en desesperación y estuvieran preparados para todo. Los discípulos no tenían interés en el padecimiento de Jesús, sino solamente en la gloria que recibirían en el reino de Dios. Sin poder comprender en forma precisa el sufrimiento y la muerte que le esperaba al Señor, creen equivocadamente que su reino sería terrenal, y su única preocupación era alcanzar los puestos altos. Sin embargo, el Señor les recuerda que solamente Dios conoce la gloria que ellos recibirán en su reino celestial. Los gobernantes de las naciones se enseñorean del pueblo, pero los discípulos del reino de Dios deben servir unos a otros. Jesús mostró el ejemplo de servicio entregando su vida para ser sacrificado a favor de la humanidad. El Señor no ignora el dolor de los que claman con fe. En cuanto escucha que Jesús está pasando por allí, los dos ciegos claman a Él, pidiendo que tengan misericordia de ellos. Tienen fe en que Jesús, el Hijo de David, es decir, el Mesías, el Todopoderoso, podrá devolverle su vista. Conforme el deseo de su corazón, Jesús les da la vista. Cuando reconocemos estar ciegos en lo espiritual y derramamos nuestro ser para pedir al Señor, Él derrama obras de redención. Dicen por ahí, hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y que aún teniendo la vista no ve, como un enfermo que no reconoce que está enfermo. Paradójico, es absurdo lo que a lo mejor me puede decir que le estoy diciendo, pero es como una persona que está enferma y que no reconoce su enfermedad. ¿Cómo va a poder encontrar la salud si no reconoce que está enfermo? Es la incongruencia a veces en la que caemos nosotros. Nosotros los seres humanos tenemos que reconocer que necesitamos del Señor Jesús para que Él actúe en nuestra vida. Pero mientras nosotros no lo hagamos, si nosotros nos limitamos o no queremos hacerlo y no clamamos como esos ciegos, decían: estoy ciego, Señor Jesús, ayúdame, le gritaban, no va Él va a respetar su Señor. Dios tiene, nosotros como su creación nos dio esa libertad de decidir qué hacer o qué no hacer. Usted puede decidir escuchar. Estos hombres pudieron haber decidido quedarse callados o haber sido escuchar el regaño de los que estaban al lado y cállate y siéntate y no haga ruido, y pudieron haber quedado así y no había problema. Pero ellos decidieron clamar a Él y Él los escuchó. Y yo creo que así debemos de ser nosotros. No debemos de, usando esa figura de los hijos que clamaron, no necesariamente estoy diciendo que usted salga a gritar que necesita a Jesús, pero no se limite en ese sentido. Tenemos que reconocer que necesitamos de Él en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Y dentro de cada uno de nosotros hay una persona espiritual. Usando ese el ejemplo, así como usted se siente físicamente, tiene una persona espiritual adentro. Tenemos todos, y necesita ser atendida, ministrada, dirían algunos. Pero yo creo que necesita ser alimentada, cuidada también, como la persona intelectual que puede haber en usted, que va a la universidad, se prepara, conoce, adquiere conocimiento,
para vivir mejor. Pero también la persona espiritual necesita ser alimentada y cuidada. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer la necesidad que tenemos de tener ese encuentro con Jesús. Tener ese encuentro y que nuestra vida pueda... A lo mejor usted es una buena persona. Yo no digo que necesariamente sea una persona mala. Puede ser una buena persona. Yo no hago mal, trabajo, he sido exitoso en mi trabajo, soy honesto, pago mis impuestos, cumplo con todo lo que la sociedad manda y soy buena persona. Y yo no digo que esté mal y que por eso necesariamente usted se encuentre en una situación mala. Pero la persona espiritual que tenemos todos nosotros necesita ese encuentro con Jesús siempre. Porque esa es una condición que tenemos como seres humanos. El que no lo quiera reconocer o no lo quiera atender, bueno, pues está en libertad de no atenderlo. Digo, finalmente esa es su decisión y se respetará. Yo le animaría a que reflexionaran un poco en eso. Y aunque a lo mejor usted, si es su caso, y ha sido una buena persona, ha sido un ciudadano modelo, se ha comportado honestamente toda su vida y ha sido un buen padre, una buena madre, un buen hijo, pues también nos demos cuenta que hay algo espiritual en nosotros que necesita ser atendido y que necesita de Jesús, que esa es la clave para poder nosotros pues poder complementar todos los aspectos de nuestra vida y poder encontrar el balance correcto. Todos necesitamos atender ese espacio y la decisión final está en cada uno de nosotros. Usted amigo, amiga que me sigue o que me está escuchando, a lo mejor pudiera pensar o le invitaría, mejor dicho, a que reflexionara y pensara en si es necesario atender esa parte de su vida, y si es así, pues no se espere. Yo le invito para que busque un pastor, busque un líder espiritual y lo oriente en ese sentido. Necesitamos de Jesús en nuestra vida, necesitamos ese encuentro personal y yo le garantizo que va a poder entonces disfrutar en plenitud todo lo que ha logrado, tiene y seguramente logrará y alcanzará más adelante. Bien amigos, pues esto es lo que nos ha traído, nos ha entregado el tiempo con Dios en esta mañana. Continuamos, vamos con identificación y continúo con ustedes.